dificultad. A ver ahí. Yo los escucho perfecto. Ahí estamos. Pedro, bueno, estamos dialogando sobre toda la problemática del sector, específicamente de la carne. Usted había dicho, entre otras cuestiones, de que se trataba de un problema de monopolio de 4 o 5 frigoríficos que son los que deciden las exportaciones. ¿Cómo ve la protesta de hoy que acaban de realizar hace un rato, bueno, el campo y otros sectores también allí en San Nicolás? Bueno, no fue una protesta del campo. Yo creo que el presidente Coninagro y Anisotto la definió muy bien. Fue una protesta de neto corte político que fue convocada por una organización vinculada a Cambiemos, como es Campo más Ciudad. En fin, la presencia de Patricia Bullrich ahí paseándose como ovacionada en el medio de la gente. O sea, no había una sola consigna del campo, no había una sola consigna específica por el tema agropecuario, ni sobre el suelo, ni sobre la tierra, ni sobre los pequeños productores, ni nada. Digo, fue una movida estrictamente política y creo que es el inicio de campaña de Cambiemos, ¿no? El inicio de campaña política de Cambiemos. Bueno, fuerte esa declaración, no fue un acto del campo. Me quedo con esa frase de Dani Aprile. No sé si vos querés hacerle alguna pregunta a Pedro, pero me parece que, bueno, puede representar esa frase lo que muchos opinan en este 9 de julio, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, a ver, se termina transformando, por eso digo, se termina transformando en un acto político, indefectiblemente. De todas maneras, hay cuestiones como, por ejemplo, bueno, el tema de la carne, yo lo decía, o lo de las, digamos, hay una diferencia de precio ahí que el productor está reclamando en virtud de lo que pasa, por ejemplo, con los granos, ¿no? En el caso de la soja hay una diferencia fuerte de precio que se genera no solamente por las retenciones, que ya todos las conocemos y ya entendemos cuál es el rol que cumplen como herramienta económica, pero también se genera una diferencia de precio fuerte con los tipos de cambio que rigen en la Argentina, los tipos de cambio de dólar bolsa. No hablo del ilegal, hablo de dólar bolsa, que es el dólar al que puede acceder alguien desde el mercado financiero, y el dólar oficial. Bueno, en ese sentido también hay cierto reclamo por parte de los productores que lo han planteado en los últimos tiempos, lo han planteado cuando se volvieron a poner las retenciones y lo siguen planteando ahora. Me parece que si uno tuviera que resumir sobre los reclamos que hoy tuvo el sector agropecuario, podría mencionar estos dos que yo estoy diciendo: tipos de cambio que impactan en el negocio agropecuario y también el tema carne. Seguramente hay otros temas que son quizá más a largo plazo que se pueden debatir, como los mencionaba recién Peretti, que tienen que ver con la tenencia de la tierra, el uso de la tierra, el cuidado del suelo y un montón de cuestiones que lamentablemente quedan a veces dejadas de lado, pero son tan importantes como lo que acabo de mencionar primero. Ya estamos a mitad de este año 2021, Peretti, ¿cómo ve de acá los próximos meses? Pero el tipo de cambio yo no entiendo, porque yo acabo de pagar ayer todos mis insumos para la siembra de trigo y lo pagué al dólar oficial. No pagué al dólar liquidación ni al dólar bolsa. Digo, yo la verdad que creo que en el campo está pasando uno de sus mejores momentos de los últimos 10 años. Mire, usted ve, estuve viendo las declaraciones de Néstor Settari, el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas. El 2020 se ha tenido un récord de venta, vendimos el 118% más de implementos agrícolas que en el 2019, que gobernaba un gobierno pro campo como el de Macri, y no había pandemia. Durante la pandemia, el sector agropecuario cosechó, fue declarado sector esencial, cosechó, transportó, vendió, cobró. Liquidan divisas en estos 6 meses por 16.000 millones de dólares. 6 meses que van perfecto en la venta de maquinaria agrícola. 6 meses que las camionetas van adelante en la venta de vehículos. Digo, me parece que hay una sobreactuación en todo esto que no se condice con la pandemia, con el mundo y con el que pasa al resto de los ciudadanos. Mire, la dirigencia agropecuaria, entre la que me incluyo modestamente, debe entender que en la corteza terrestre que se llama Argentina deben vivir productores agropecuarios, pero también deben vivir maestros, docentes, jubilados, trabajadores, empleados, desempleados. Debemos vivir todos. Si un solo sector se la quiere llevar toda y no tiene ninguna manera de sentarse razonablemente a accionar, y en el mejor momento económico de los últimos 10 años le encaja a un gobierno
que no tuvo una sola medida anticampo. El gobierno de Alberto Fernández no tuvo una sola medida anticampo. Le devolvió retenciones por 10.000 millones de dólares. Le sacó todas las retenciones a las economías regionales. Todas. A ver, digo, no tiene más presión tributaria que la que tenía Mauricio Macri y le encajan 3 paros y 2 movilizaciones. Evidentemente hay otra cosa. Pedro, hay una cuenta, el reclamo agropecuario. Digo esto como, Pedro, bueno, vos has sido director de la Federación Agraria y tenés muy en claro, por ejemplo, el esquema de la segmentación. En el caso de la segmentación todavía falta que lleguen algunos pagos a los productores. ¿Confías en este tipo de esquemas, en los de la segmentación, por ejemplo? Faltan, efectivamente, usted dice que faltan, y el gobierno tiene que cumplir, pero pasa por sentarse con el gobierno y exigirle que cumpla, porque nadie le pidió que cumpla con la segmentación, ni ninguno de todas estas personas que estaban ahí defendían la segmentación. La segmentación la defendíamos nosotros, los que no estábamos en San Nicolás. Y por supuesto que confío totalmente en la diferenciación de políticas públicas. ¿Sabe por qué confío? Porque no se puede tratar iguales a los que son estructuralmente distintos. No se puede tratar igual a un productor que tiene 50, 60, 70 mil hectáreas de campo, como los que iban hoy a San Nicolás, con un productor como yo que tengo 200, o como José Chacarero que vive acá al lado de mi casa que tiene 40. Somos todos distintos y debemos tributar distinto. El que más tiene, más tributa, el que tiene por el medio, tributa por el medio, y el que tiene menos, tributa menos. Es de una lógica y de una razonabilidad inapelables. Por eso la segmentación es muy buena como instrumento de política fiscal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no es cierto? Yo no puedo creer que la cantidad de consignas que se dijeron hoy en San Nicolás puedan analizarse racionalmente. Yo lo estuve viendo. ¿Qué sé yo? Contra la propiedad privada. ¿Qué ataque a la propiedad privada hay en la Argentina? Por Dios. Contra el comunismo. Faltaba que pongamos una consigna contra una invasión marciana. Digo, me parece que hay que tener un poco más de racionalidad política. Estamos pasando un momento muy difícil todos los argentinos. Hay gente que la está pasando muy mal. Tenemos el 42% de la pobreza. Y si los que más tienen son los que más barullo hacen, bueno, así no se va a repartir con equidad la torta. Pedro, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Que tenga un buen día. No, gracias a ustedes por llamarme y salud y cosecha para todos. Pero